Shalom Ubrajot, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 130. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por permitirnos tener una conferencia más. Rogamos que nuestro Elohim Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento, que al recorrer las páginas sagradas podamos conectar las sombras, las figuras, los símbolos con la realidad. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec por escucharnos, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahweh Shua Hamashia, Omei, Omei. Bueno, la conferencia de hoy, el fuego del santuario terrenal en la realidad. Una cosa es mirar el fuego del altar de los sacrificios en el santuario terrenal y cómo ese fuego consume el sacrificio que se coloca allí, ese sacrificio matutino y sacrificio vespertino, y dura consumiéndose. El matutino, que es de las 9 de la mañana a 10 de la mañana, que es el servicio, y se coloca ese cordero allí, dura consumiéndose hasta las horas de la tarde, hasta el servicio vespertino. De 3 a 4 de la tarde se hace el servicio vespertino y se coloca un nuevo cordero que va a seguir ardiendo o consumiéndose en ese fuego del santuario. De pronto usted ya está familiarizado de pronto con ese fuego, ¿sí? Pero déjeme mencionarle que iniciando esa parte, podría hacerles una pregunta: ¿de dónde apareció ese fuego en ese altar? Pues ese fuego apareció directamente del cielo, o en otras palabras, apareció de la deidad, o lo envió Yahweh, o lo envió Elohim, ¿sí? O sea, cuando estaba todo listo, y si vamos a la época patriarcal, en la época patriarcal, cuando se levanta el altar y se va a hacer el sacrificio, entonces se arrodilla, se ora por el servicio que se va a realizar, se retira un poco, y del cielo llueve fuego que consume ese sacrificio. Entonces el fuego viene ¿de dónde? Del cielo, o el fuego viene de la deidad. Para que entendamos nosotros bien esa otra parte, es Elohim, es Yahweh el que envía ese fuego para consumir ese sacrificio. Ese por un lado. Ahora, por la otra parte, usted debe entender y comprender que en las Sagradas Escrituras el fuego es un símbolo para Malquisedec, para el Ruach HaKodesh, o para el Espíritu Santo, como lo llaman algunos. Y nosotros tenemos, por ejemplo, en la lluvia temprana, que se presentaron lenguas de fuego sobre los discípulos, pero esas lenguas de fuego no consumieron a los discípulos. O sea, el fuego tiene dos prioridades importantes. En una vida en santidad purifica, pero en una vida que no hay santidad consume, destruye, mata. Interesante. Entonces tenemos que mirar el fuego. El fuego para unos es un fuego consumidor, pero el fuego para otros es un sol de justicia. No tiene poder sobre aquellas personas que han sido renovadas o que hemos sido renovadas, transformadas, y que ahorita tendremos naturaleza brillante. Entonces, como tenemos naturaleza brillante, entonces ese fuego ya no hace nada. Pero de pronto en la conferencia de hoy, en las conferencias anteriores que he venido dando en este momento, estoy tratando de realizar la conexión entre las sombras y figuras del santuario terrenal con la realidad del santuario celestial. Entonces hoy vamos a hablar un poco del fuego, de ese fuego de allá del altar de los sacrificios. Cuando Yahweh envió ese fuego, de ahí de ese fuego se sacó para encender el altar del incienso. Y había que estar pendiente de que ese fuego no se acabara. Por eso es la tarea o el ministerio de los sacerdotes, estar vigilando ese fuego, estar alimentando ese fuego. Por lo tanto, ese es un fuego sagrado. Ese no es cualquier fuego, no es cualquier fuego. Independientemente de eso, también tenemos nosotros en el candelabro fuego, candela en el candelabro. Entonces, ¿qué relación hay entre el fuego del altar de los sacrificios, el fuego del altar del incienso y el fuego del candelabro
si todo es de Yahweh? Interesante detalle ese. Entonces en el fuego podemos ver nosotros la justicia de Yahweh. Interesante. Ahora, para ver la justicia de Yahweh tenemos que determinar nosotros en este momento los ministerios tanto de Yahshua como de Malquisedec. Porque Yahshua y Malquisedec ambos son sacerdotes, ambos son sumos sacerdotes, ambos son Elohim, ambos son Yahweh, ambos son intercesores, ambos son abogados, ambos son testigos, etcétera. Ambos. Y ambos, como dice Zacarías 4, el verso 14, ambos son hijos de aceite. Oh, interesante. Ambos, la gloria de ellos es luz y fuego. Interesante, la gloria de ellos. Entonces tenemos nosotros una parte importantísima nosotros para mirar de pronto ese fuego en la realidad. Y eso en la realidad, pues ahora tengo que llevarlos a Apocalipsis 20, el verso 10. Apocalipsis 20, el verso 10, dice el Eterno allí: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Parte importante que tenemos acá y que vamos a resaltar acá es el lago de fuego y azufre. Si usted ve allá el versículo 15, entonces dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Interesante. O sea que el lago de fuego es la realidad en este momento de las sombras, las figuras y de los símbolos que tenemos en el santuario terrenal. Interesante. Y si hay de pronto otro detalle más que de pronto pues podríamos mirarlo nosotros allí en Daniel, y podríamos ver nosotros en Daniel 7. De pronto ustedes ya lo han visto, pero de pronto lo voy a resaltar acá. Daniel 7, el verso 9 y 10. En Daniel 7, verso 9 y 10 dice el Eterno: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, Yahweh Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego. Oh, aparece algo importante. ¿Su trono qué? Llama de fuego. Perdón. Y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Oh, también tenemos fuego ahí, ¿dónde? En el trono. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Recuerde esa expresión. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Oh, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Una escena de juicio que cada uno de nosotros conocemos mucho. Y como cada uno de nosotros conocemos mucho, entonces podemos mencionar algo interesante acá. El versículo 10 me dice que un río de fuego procedía ¿de dónde? Del trono, y salía delante de él. De pronto déjeme explicarle esto de otra forma importante, o digamos un poco más clara, mostrándolo dentro de la realidad. Cuando Yahshua HaMashiach renunció a su reinado como rey de reyes, se quitó su corona, la depuso, y toma la naturaleza humana y se convierte en un siervo. Entonces ahora pregunto, ¿quiénes quedaron sentados en el trono? Yahweh Padre y Malquisedec, porque Yahshua toma la naturaleza humana y Yahshua renunció como rey. Por lo tanto, él se paró de allí y quedaron dos reyes. ¿Cuáles son los dos reyes que quedaron? Yahweh Padre y Malquisedec, o el Ruach HaKodesh, denominado el Espíritu Santo. Entonces el texto de Daniel 7:10 dice que un río de fuego procedía delante de él, salía delante de él. Significa que hay una escena de juicio, y en esa escena de juicio que va a empezar, denominado el Yom Kippur profético de los muertos, denominado para nosotros juicio investigador, Malquisedec se levanta
Y cuando Melquisedec se levanta es como un río de fuego, porque la gloria de Melquisedec, ¿qué es? Es luz y fuego. Por eso dice allí, salía de delante de ¿quién? Del Padre. ¿Y quién quedó sentado ahí? Solo el Padre, porque empieza una escena de juicio. Interesante. Entonces, en conclusión y con otros textos bíblicos, pero quiero que ustedes de pronto, ya como rabinos, como maestros, ustedes que han estudiado, comprendan y sepan, entiendan que el fuego es un símbolo para Melquisedec, el Ruach HaKodesh. Interesante. Entonces, espero que cada uno de nosotros entendamos y comprendamos nosotros esta parte. Y si es así, de esa manera, entonces podemos ahorita adentrarnos al santuario terrenal. En el santuario terrenal entonces tenemos 3 lugares donde hay fuego: altar de los sacrificios, altar del incienso y el candelabro. 3 lugares donde hay fuego. Ahora, si hemos entendido eso, entendemos que ese fuego es un símbolo de Melquisedec. Oye, interesante, ese fuego es un símbolo de Melquisedec. Lo cual significa que el ministerio de Melquisedec es ejecutar justicia en todos aquellos que han violado la ley. Y como la paga del pecado es muerte, entonces Melquisedec es el encargado de hacer respetar la sacrosanta ley de Yahweh y es el que aplica justicia. Dicho de otras maneras, en ese momento es el que consume a los impíos, a los pecadores. Y hacia el futuro, en el lago de fuego, se encontrará la realidad completa del santuario terrenal mostrado en sombras, figuras y símbolos. Entonces, allá Satanás, los demonios y los impíos que son lanzados al lago de fuego, es la realidad del santuario terrenal en la parte del fuego del altar de los sacrificios, del altar del incienso y del candelabro. Entonces, conclusión: cuando usted va al conflicto de los siglos y ve allá el gran trono blanco, ¿sí ve? Y cómo están rodeados los impíos rodean la santa ciudad de Jerusalén, y empiezan a aparecer las escenas de la vida de Yahshua desde el momento en que tomó la naturaleza humana y desde el momento en que murió en la cruz del Calvario. Es una película en visión panorámica para todos, para que se cumpla allí. Todo ojo le verá y todo ojo está viendo. Se está cumpliendo esas partes proféticas de las Sagradas Escrituras. Pero también tenemos algo importante allí, independientemente de esa otra parte. Cuando se termina esa película, los santos se quitan sus coronas, se arrodillan y confiesan el nombre de Yahshua. Él murió por mí. Entonces se cumple la siguiente parte: toda rodilla se doblará. Entonces Satanás, los demonios y todos los impíos que están viendo también la escena se arrodillan. Oye, importante, bien interesante. Y toda boca debe confesar el nombre de Yahshua, de que Él es justo. Y se cumplen esas últimas palabras de las Sagradas Escrituras, o esas últimas profecías de las Sagradas Escrituras: todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda boca confesará el nombre de Yahshua HaMashiach. Interesante. Y cuando sucede esa parte, que Satanás da la orden de ataque, ya nadie le hace caso. Satanás pierde toda autoridad y se forma una especie de revuelta ahí entre ellos, y todos los impíos se dan cuenta que están perdidos por causa de Satanás, y algunos también le echan la culpa a sus líderes religiosos que están perdidos ahí juntamente con ellos, y se trata de formar una especie allí de rebelión entre ellos mismos. Y ahí en ese momento es cuando llueve fuego y azufre del cielo, igual como llovía fuego del cielo para consumir el sacrificio que hacían nuestros patriarcas. Oye, igual como llovió fuego del cielo en la primera ocasión para consumir el sacrificio del santuario terrenal, y cómo de ese fuego de ahí en adelante se tenía que seguir cuidando para que no se acabara, no se podía apagar, es un fuego sagrado. ¿De dónde vino el fuego? Del cielo. ¿Quién lo envió?
la deidad. Pero la deidad son tres. ¿Cuál de los tres lo envió? Es la pregunta, ¿cuál de los tres lo envió? Pues si usted ha entendido y ha comprendido esto y puede conectar esto, sabe que el que envió ese fuego, el que envía ese fuego para consumir eso, es Malquisedec, porque el ministerio de él es hacer respetar la ley. Porque allí en Éxodo 31:18 se dice que la sacrosanta ley de Yahweh fue escrita por el dedo de Yahweh. ¿De cuál Yahweh? De Malquisedec. Y de pronto si queda alguna duda de pronto con respecto a eso, pues entonces me toca que mostrárselo también en las Sagradas Escrituras como para que tenga más validez, como más peso. De pronto es esta parte acá. Y Mateo 12, versículo 28, vea lo que dice. Dice el Eterno, pero si yo, está hablando Yahshua, pero si yo por el Ruaj HaKodesh, por Malquisedec, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Yahweh. Oh, qué interesante texto ese. ¿Sí ven? Ese texto nos está diciendo en ese momento que Yahshua echa a los demonios por el Ruaj HaKodesh. Y si usted va a Lucas 11, el versículo 20, va a comprender Éxodo 31:18, que Malquisedec escribió la ley. Que Elohim escribió la ley, pues Malquisedec. Dice el Eterno allí en Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Yahweh, ¿y qué es lo que dice allá Éxodo 31:18? Que la ley fue escrita por el dedo de Yahweh. Y aquí en Lucas dice, mas si por el dedo de Yahweh yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Yahweh ha llegado a vosotros. Oh, y en Mateo, ¿qué leímos nosotros? Que Yahshua expulsa a los demonios por el Ruaj HaKodesh, por Malquisedec. Entonces se comprueba que el que escribió la ley fue Malquisedec. Yahshua habla, Malquisedec escribe y el Padre aprueba. Entonces Malquisedec es el guardián de la ley, es el centinela, el atalaya, el celador de la ley, es el que hace respetar la ley, es el que ejecuta la justicia, porque todo el que peca, todos nosotros somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Yahweh. Y la paga del pecado es muerte. O sea, nosotros merecemos morir porque hemos violado la ley. ¿Y quién va a ejecutar ese castigo en nosotros? El que escribió la ley. ¿Y quién escribió la ley? Nuestro Elohim Malquisedec, o sea, el Ruaj HaKodesh, Espíritu Santo. Y para que todavía de pronto algunos que no saben esto, Malquisedec es el nombre oficial para el Ruaj HaKodesh, Espíritu Santo, transliterado al español. Y si hay alguna duda, pues debería repasar Hebreos 7 para que compruebe que Malquisedec es el nombre oficial para el Ruaj HaKodesh, para que de pronto algunos de los que están acá de pronto no se confundan con esta terminología que estoy utilizando con respecto a Malquisedec. Malquisedec es la tercera persona de la deidad y Malquisedec tiene un ministerio sacerdotal. Por eso es que Yahshua es sacerdote según el orden de Malquisedec. Oye, porque Malquisedec, el ministerio de él está en mostrarnos al Padre, mostrarnos al Hijo y hacer justicia. ¿Justicia en qué? Déjame mirarle algo importante también. Cuando usted va a Ezequiel 1 y de pronto vea, ojalá todo el libro de Ezequiel, se da cuenta que en Ezequiel 1 hay un trono y ese trono es de zafiro. Y el personaje de la deidad que está allí es Malquisedec, y usted lo puede comprobar a través de los mismos textos bíblicos, porque ahí habla de Yahweh y luego dice: el Espíritu me arrebató, me tomó del pelo, me elevó al cielo. Ahora, el trono del Padre y el trono de Yahshua es de color blanco, pero el trono de Malquisedec es de color azul, es de zafiro. Y la sacrosanta ley de Yahweh fue escrita en zafiro. Oh, interesante, mostrando la relación o la conexión que hay entre el Elohim Malquisedec y la ley.
Pero ahora voy a algo bastante serio y no sé cómo lo vayan a tomar ustedes, pero espero que nuestro lema se abra nuestro entendimiento y comprendamos esto. ¿Quién mató a Yahshua HaMashiach? Según el santuario terrenal. O sea, en el santuario terrenal encontramos las respuestas, no necesitamos ir a ninguna otra fuente. El santuario celestial es un libro que nos abre el entendimiento para comprender las cosas que se realizan en el tercer cielo, para que las entendamos. O el santuario terrenal es una copia, es una figura, es una sombra para que veamos cómo se realizan las cosas en el santuario celestial. O sea, veamos la realidad. Entonces aquí estoy mencionando, no necesitamos ir a ninguna otra fuente, solamente con las Sagradas Escrituras y con el santuario. Ahora, si usted no está familiarizado con el santuario, déjeme decirle, el santuario es la columna vertebral de cualquier creyente de cualquier denominación, independientemente que no lo estudie. O sea, ¿qué significa? Que usted debería estudiar el santuario, que es importante. Es la columna vertebral del creyente. Pero la cabeza del conocimiento, el entendimiento y el que abre todos los misterios, inclusive los misterios del santuario, es la cruz. La cruz es la cabeza. O sea, en la cruz tengo más misterios que en el santuario. En la cruz se develan todos los misterios a través de las Sagradas Escrituras. ¡Oh, qué interesante! Pero de pronto necesitamos avanzar un poco más en esta tarea. Y como necesitamos avanzar más, entonces respondamos la pregunta. ¿Quién mató a Yahshua? Según el santuario. Entonces tenemos que volver al santuario. Y nos vamos a dar cuenta quién mata a Yahshua de acuerdo a los diferentes ritos y ceremonias que se realizan ahí en el santuario terrenal. Primera ceremonia está relacionada con el campamento o con el pueblo, o sea, con todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pecado. Y como hemos pecado, entonces usted se va al tiempo antiguo del Antiguo Testamento y para solucionar ese problema del pecado usted tiene que coger un cordero. Colocar su mano derecha sobre la cabeza de ese cordero, confesar sus pecados son transferidos al cordero. O sea que usted ya no tiene pecados, pero ese cordero ¿a quién simboliza? A Yahshua HaMashiach. Oiga, cordero simboliza a Yahshua HaMashiach. Y como usted confesó sus pecados, los transfirió a ese cordero. Ese cordero es inocente. Así es Yahshua, inocente. ¿Sí? Entonces usted ahora tiene que matar al cordero. ¿Quién mata al cordero? La persona mata al cordero. Y si el cordero es un símbolo de Yahshua, entonces ¿quién mató a Yahshua? Primera parte. Todos nosotros, por culpa del pecado, matamos a Yahshua. Por eso es que ahí la persona tiene que matar a ese cordero. Saca la sangre de ese cordero. Entonces los pecados ahorita van en la sangre. Y llega a la puerta del atrio, entra y entrega esa sangre al sacerdote. Y el sacerdote va al altar de los sacrificios. Allá a los cuernos del altar. El altar tiene 4 cuernos. Entonces va a los cuernos y unta esos cuernos con esa sangre. Entonces simboliza que los pecados estaban en nosotros. Pasaron al cordero. Del cordero pasó a la sangre. De la sangre pasa ahora al sacerdote. Del sacerdote pasa a los cuernos del altar de los sacrificios. ¿Dónde quedaron los pecados ahora? En los cuernos. Ahora miremos. ¿Qué representa el altar de los sacrificios? El altar de los sacrificios representa la cruz, porque el altar de los sacrificios fue colocado, se le colocaron una especie de escalinata o subienda, o sea que el altar de los sacrificios quedaba alto. Usted para llegar allá tenía que subir la escalinata, lo cual simbolizaba que Yahshua HaMashiach iba a morir entre el cielo y la tierra. Y así fue. La cruz representa eso. La cruz representa el altar de los sacrificios. Oh, interesante.
Entonces ya tenemos que el altar representa, o ese altar de los sacrificios representa o simboliza a la cruz donde Yahshua va a morir. O sea, la cruz es la realidad del altar de los sacrificios. Los cuernos que están ahí en ese altar simbolizan libros, independientemente que simbolizan reino, fortaleza, poder, etcétera, pero simbolizan libros porque allí se untó la sangre. Y nuestros pecados en el cielo, en la realidad, no están en cuernos, están en libros. Entonces los cuernos representan o simbolizan los libros en el cielo donde están anotados todos los pecados que hemos cometido nosotros. Vea cómo vamos aclarando todo esto. Entonces, los pecados quedaron ahí en los cuernos. Esa es la primera parte. Entonces, ¿quién mató a Yahshua en primera parte? Nosotros. Segunda parte de los ritos del santuario terrenal es el servicio matutino y el servicio vespertino. El servicio matutino va de 9 a 10 y el servicio vespertino va de 3 a 4. Es importante eso. Y de pronto un dato adicional. La mejor hora para tomar el sol es de 9 a 10 o de 3 a 4. Interesante detalle. Entonces, en el servicio matutino y en el servicio vespertino tenemos la segunda parte de ritos diarios. Y en los ritos diarios ahora es el sacerdote el encargado de hacer ahorita un rito. Primero, ¿quién lo está haciendo? Nosotros. Ahora es el sacerdote. El sacerdote coge un cordero del santuario, coloca su mano derecha sobre la cabeza del cordero, confiesa los pecados que están allí en los cuernos del altar de los sacrificios, de los que han llevado sus pecados hasta allá, que están ahí, los confiesa, y esos pecados son transferidos ahora ¿a dónde? A la cabeza de ese cordero. Y ese otro cordero, ¿a quién simboliza? También simboliza a Cristo. ¿Y el sacerdote a quién simboliza? A Cristo también simboliza el sacerdote. Pero hay algo importante. También ese sacerdote simboliza a Melquisedec. Y eso no se lo han dicho a ustedes de pronto. Ese sacerdote también simboliza a Melquisedec. Dejémoslo quietico ahí, por ahora. Entonces, el sacerdote mata ese cordero, coge la sangre de ese cordero y ahora va a la fuente, se lava las manos y pies y entra al lugar santo. Y cuando entra al lugar santo con esa sangre que lleva allí, unta los cuernos del altar del incienso, los unta, 4 cuernos hay ahí también, los unta. Y luego se acerca a la cortina y asperjase, miren, asperjase 7 veces esa sangre sobre la cortina. ¿Qué simboliza eso? Que los pecados que estaban en el altar de los sacrificios ahora son trasladados al lugar santo, y el lugar santo representa o simboliza el cielo, el tercer cielo. O sea que los pecados que estaban en el santuario terrenal ahora son trasladados ¿a dónde? Al cielo. Se encuentran en el cielo. ¿Y en el cielo dónde se encuentran? No en cuernos, sino en libros. En libros, porque ya vemos en la realidad, en libros. Entonces los pecados quedaron ahí. Todos los días se hacía eso. Van 2 servicios. Ahora pregunto, ahí en ese segundo servicio, ¿quién mató a Yahshua? El sacerdote. ¿Sí o no que el sacerdote mató a Yahshua? Claro. Vamos al tercer rito, la tercera ceremonia. Ocurre el día de Tirri, denominado el día del perdón o el día del juicio. El día más sagrado, el día más solemne de las fiestas de Yahweh. Ese día, el que va a hacer el rito ya no es el sacerdote, sino el sumo sacerdote, y lo hacía una vez al año. Usted ya sabe eso. Y para hacer ese rito, entonces se lanzan suertes sobre 2 machos cabríos, y los 2 machos cabríos, uno va a representar a Yahshua y el otro va a representar a Satanás.
El que cae la suerte sobre Yachúa, entonces el sumo sacerdote lo trae. Confiesa los pecados que han llegado durante todo el año ahí al santuario terrenal. Confiesa sus pecados y esos pecados son transferidos ahí en ese momento a la cabeza de ese animal, y ese animal representa a Yachúa Hamashiach. Y el sumo sacerdote, ¿a quién representa? A Yachúa Hamashiach. Pero no se le olvide otra cosa: el sumo sacerdote también representa a Malquisedec, o también simboliza a Malquisedec. Y ahorita ustedes lo van a comprender, que de pronto esto no se lo han enseñado o ustedes no lo han escuchado, pero se lo estoy mostrando a través de las sombras, las figuras, llevado a la realidad. Entonces, el sacerdote, como el sumo sacerdote, representan a Yachúa, pero representan también a Malquisedec. Interesante. ¿Por qué? Porque Yachúa y Malquisedec son sacerdotes divinos. Y tienen dos ministerios también realizando en el santuario celestial. Que de pronto muchos de nosotros no lo entendemos, es diferente. Hoy espero que podamos entender la parte del fuego. No, y fuera del fuego estamos aprendiendo otras cosas más, porque mire, todas estas conexiones que estamos realizando nosotros, como estamos viendo la realidad, eso es maravilloso. Entonces, el sumo sacerdote entra ahora allá al lugar santísimo, frente al arca, allá frente al propiciatorio, y con esa sangre que lleva, asperja 7 veces allí sobre la tapa del propiciatorio, simbolizando que los pecados que se encuentran en este momento en el lugar santo pasan al lugar santísimo, allá al arca, directamente a la presencia de Yahweh. Allá están los pecados. Interesante. ¿Y para qué hace el sumo sacerdote eso? El sumo sacerdote hace eso para mostrarnos que ahora el santuario terrenal necesita ser purificado de todos los pecados que llegaron durante el año. O sea que el santuario terrenal está contaminado de pecados. Y si el santuario terrenal es una copia, es una figura del santuario celestial, significa que el santuario celestial está contaminado también de pecados y se necesita un ministerio de purificación. Acá en el santuario terrenal, esa parte de purificación lo hace el sacerdocio levítico. Pero en el santuario celestial lo hace el sacerdocio según el orden de Malquisedec a través de Yachúa Hamashiach. Era interesante. Y de pronto no lo habíamos visto de pronto dentro de ese punto de vista general. ¿Por qué? Porque es que nos hemos centrado tanto en el estudio del santuario terrenal, de pronto en las medidas de los muebles, que simbolizaba, cómo fueron hechos, dónde fueron colocados, qué simboliza el plan de salvación, y todo eso está bien. Pero nos hemos olvidado de ver la realidad de esos hechos en el santuario terrenal. Y en eso es que de pronto nos hemos quedado muchos de nosotros. Y para eso es esta especie de conferencia que estamos realizando nosotros, para aclarar, para que esta luz nueva, ese aceite extra, entre al mundo entero, a la mente de muchos creyentes, y podamos entender mejor el plan de salvación, el ministerio tanto de Yachúa como de Malquisedec a nuestro favor. Pero continúo con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote ahora sale de ese lugar. Y cuando él sale de ese lugar, sobre él, sobre ese sumo sacerdote están recayendo los pecados. Quedaron allá en la tapa del propiciatorio, pero simbólicamente han sido transferidos al sumo sacerdote, por lo cual el sumo sacerdote ahora saca todos esos pecados. Cuando él está saliendo allá, está sacando todos los pecados del santuario, y el santuario queda limpio. Ahora, ¿quién trae los pecados? El sumo sacerdote. Digamos que el sumo sacerdote está contaminado. Entonces, cuando el sumo sacerdote sale, entra, ahí está el otro macho cabrío que cayó la suerte sobre Satanás. Él viene, coloca su mano derecha sobre la cabeza de ese macho cabrío, confiesa los pecados de todo el pueblo que llevó allá durante ese año, allá al tabernáculo terrenal, confiesa todos los pecados, y esos pecados que él trae ahora los transfiere ¿a quién? A Satanás.
¿Quién tiene los pecados ahora? Satanás. ¿Cómo quedó el santuario? Limpio, purificado y sin pecados. Y eso se hacía año tras año, y esa es la enseñanza que se nos está dando a nosotros, una purificación. Entonces, ¿qué se hace ahora en ese momento? Se escoge un hombre fuerte, determinante, se amarra ese macho cabrío y se manda ese macho cabrío con ese hombre fuerte a que lo lleve al desierto bien adentro. El desierto representa el mundo en el 7º milenio, cuando Satanás no tiene a quien engañar, que es dejado solo en el mundo. Y ese hombre fuerte representa a los 144,000 que llevarán a Satanás al desierto. Oh, cómo se nos van aclarando un poco de pronto de enseñanzas bíblicas en las Sagradas Escrituras, y todo a base del santuario. ¿Por qué? Porque es que el santuario es una sombra, es una figura de un poco de realidades que tenemos en las Sagradas Escrituras. Entonces, ahora, ¿cómo quedó el santuario? Limpio, están todos contentos, felices. Oh, ese es el ritual. Ahora la pregunta que está ahí. Y ahorita en ese tercer alto, ¿quién mató al cordero? Pues el sumo sacerdote. Claro. Ahora mire usted la realidad en dos aspectos. Cuando Yahshua toma la naturaleza humana, ¿quién mata a Yahshua? Nosotros. Pero luego allá no habían unos sacerdotes que decían crucifíquenlo, y luego no habían dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, que decían, estaban aprobando eso, que lo crucifiquen. ¿No está viendo la realidad ahorita del santuario terrenal en su primera etapa? Y luego no ve al pueblo en general, y todo el pueblo cuando dijeron crucifíquelo, crucifíquelo, crucifíquelo. Y luego el pueblo no estaba endemoniado y poseído por los demonios, según nos dice el espíritu de la profecía también. Claro, claro. Entonces, ¿quiénes mataron a Yahshua? Nosotros, el sacerdote, el sumo sacerdote, el pueblo en general, el diablo y los demonios mataron a Yahshua. Hasta ahí, hasta ese momento, la realidad. Pero ahora les voy a hacer que su mente recapacite y reaccione a algo más profundo que hay allí. Si Yahshua es el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo, Él es la realidad de ese Cordero del santuario, de ese macho cabrío del santuario, de ese toro del santuario. Él es la realidad de todo eso. Y Él muere en la cruz del Calvario y derrama sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y ustedes ya deben entender eso y saber eso. Por eso Yahshua derramó sangre y se convirtió en el rey del dolor y en el rey del sufrimiento por causa de nosotros. Y por causa de nosotros, los pecados de nosotros pasan a Yahshua. Y como la paga el pecado es muerte, entonces se dice que Yahshua tiene que morir, porque ahorita están los pecados de nosotros sobre Él. Yahshua, siendo inocente, se hizo pecado por nosotros para rescatarnos de la maldición en que nosotros veníamos. Me parece algo bonito, hermoso de ver en Yahshua, cómo toma nuestra naturaleza para podernos rescatar a nosotros de la maldición del pecado que teníamos, porque la paga del pecado es muerte, y no es solamente muerte física, es muerte física y muerte eterna. Y acá viene una verdad sorprendente. Yahshua muere en la cruz del Calvario, derrama sangre. Pero cuando Yahshua muere, el sacerdocio levítico ha claudicado, ha pasado a la historia, ha sido anulado, porque el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, dando por terminada la era de ritos y ceremonias, y con eso se acabó también el sacerdocio levítico. Y si el sacerdocio levítico sí acabó, entonces la pregunta que les hago a ustedes, entonces, ¿quién va a presentar la sangre de Yahshua HaMashiach? Porque Yahshua HaMashiach es la realidad del Cordero del Santuario, ¿cierto que sí? Es la realidad. Allá yo mataba el cordero, el sacerdote mataba el cordero y el sumo sacerdote mata el macho cabrío, y todo representa a Yahshua. Y se coge la sangre y se lleva ¿a dónde?
En el caso de nosotros, la sangre se la damos al sacerdote y el sacerdote la unta en los cuernos del altar de sacrificio. En el caso del sacerdote, mata el cordero del santuario y la sangre la lleva al lugar santo y la unta en los cuernos del altar del incienso y la asperja a la cortina. Y en el caso del sumo sacerdote, él mata el macho cabrío y coge la sangre y la asperja allá en el propiciatorio, en el arca. Son tres cosas diferentes y no se pueden confundir. No se pueden confundir. Son ritos diferentes, son ceremonias diferentes. Y espero que usted la entienda. O sea que en ese momento todos nosotros, la sangre que se coge, alguien la tiene que llevar ¿a dónde? Al santuario, de una o de otra forma. Y en fórmula general podemos decir que pasa al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote es la representación de nosotros y la representación del sacerdote, pero también es una figura de Yahshua, donde él lleva la sangre y la asperja allá en la tapa del propiciatorio. O sea que el sumo sacerdote nos está reemplazando a nosotros también, ¿sí ve? Lo cual significa que nosotros estaríamos llevando la sangre también, así como el sumo sacerdote está llevando la sangre allá a ese lugar. Haga cuenta que nosotros la estamos llevando también en la parte de la realidad. El sumo sacerdote nos está representando a nosotros. Pero ahora la pregunta que les quiero hacer a ustedes. Yahshua muere, derrama sangre. Y ahora les pregunto, ¿dónde está el sacerdote que la tiene que presentar allá en el arca? Y el arca se encuentra ahí abajo, en una cueva escondida, abajo, donde Yahshua está muriendo. ¿Dónde está el sacerdote que va a coger esa sangre y la tiene que asperjar 7 veces allá sobre esa arca? Porque esa es la realidad completa. Si usted no me puede mostrar eso, significa que usted no ha entendido todavía la realidad de la muerte de Yahshua. Usted tiene de pronto todavía la parte de la sombra y se ha quedado en la sombra, pero aún no tiene la realidad. Yahshua muere y él es el cordero, derrama sangre, pero algún sacerdote tiene que presentar la sangre y asperjarla allá en el arca que está escondida ahí debajo, en esa cueva. Y el sacerdocio levítico clauducó. ¿Qué sacerdote entonces hace eso? Oh, usted no se ha preguntado eso. El sacerdote que hace eso es Malquisedec, el Ruaj HaKodesh, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en ocasión de la muerte de Yahshua, produjo milagros sorprendentes. Se produjo un terremoto. Y ese terremoto produjo una resurrección especial. Y ese terremoto abrió una grieta. Y por esa grieta fue la sangre de Yahshua. Y Malquisedec es el que toma esa sangre y la asperja allá en el arca. O sea, Malquisedec es el sacerdote divino, porque no puede ser un sacerdote de orden levítico, porque el orden levítico es por descendencia. Se necesita un sacerdote de orden divino, que no tiene descendencia, que no tiene papá ni mamá, ni genealogía, como dice allá Hebreos 7 en relación con Malquisedec. Es un sacerdote que es para siempre, que no muere. Oh, ese es Malquisedec. Y Malquisedec es la realidad. Entonces por eso le decía a usted, el sacerdote representa en otra parte a Malquisedec, y el sumo sacerdote también representa a Malquisedec, porque Malquisedec es el encargado de presentar la sangre de Yahshua en esa arca que está escondida en esa cueva. Interesante detalle. Y esto fue lo que de pronto el adventista arqueólogo Ron Wyatt logró descubrir: el arca, y documentó un poco de cosas que de pronto ustedes lo deben saber, y si no lo saben, pues busquen los artículos de Ron Wyatt para que se documenten sobre eso. O sea que Ron Wyatt nos trajo una luz, pero Ron Wyatt no sabía que esa sangre que cayó allá en el propiciatorio, porque Ron Wyatt saca y dice, no, se hizo una grieta y la sangre de Yahshua descendió por ahí y cayó allá en el propiciatorio. No, no es que cayó allá. La grieta se hizo
¿Quién la hizo? Malquisedec. Pero es Malquisedec el que coge la sangre y la tiene que asperjar allá. No es que la sangre llegó y cayó allá como por casualidad. No, señor. No, señor, es la realidad del santuario terrenal. Recuerde que el santuario terrenal es una copia, es una figura, es una sombra. ¿De qué? De la realidad. Entonces usted ahorita está viendo la realidad. Usted ahorita está viendo a Malquisedec. Interesante. Interesante. Hasta ahí vamos bien. Espero que vayamos bien. ¿Sí? Ahora déjeme mirarle algo importante. Habíamos dicho que ¿quién mató a Yahshua? Nosotros. ¿Quién más mató a Yahshua? El sacerdote. Los sumos sacerdotes y el pueblo en general. ¿Quién mató a Yahshua? Todos nosotros. ¿Quién ejecutó juicio a Yahshua? Porque ahora Yahshua, él es Elohim y él es humano. Pero él también tiene naturaleza angelical, porque él tomó la naturaleza de un ángel y se convirtió en el arcángel Miguel. Entonces Yahshua tiene naturaleza divina, naturaleza angelical y naturaleza humana. Y unos ángeles pecaron, y unos se arrepintieron. Y esos ángeles que se arrepintieron tienen que morir. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero como se arrepintieron, entonces Yahshua también, la sangre de él los cobija a esos ángeles. Por eso es que él tomó la naturaleza de un ángel. O sea, Yahshua murió por los pecados de unos ángeles y murió por los pecados nuestros para reivindicarnos delante de Yahweh Padre. Ahora déjeme mencionarle algo importante. Hasta el momento ningún ángel ha muerto. Pero van a morir, ¿cuándo? En el octavo milenio, Satanás y los impíos, que son ángeles. Satanás y los demonios, que son ángeles. Y los impíos van a morir. Y van a morir de muerte física y de muerte eterna. Entonces Yahshua ahora tiene que morir de muerte física y de muerte eterna. Interesante. Pero resulta que Yahshua es Elohim, es Yahweh. Y Yahweh es eterno. Y la muerte eterna, digamos que fue creada dentro del plan de salvación. O sea, Yahshua está más allá de la muerte eterna. Pero es el único que puede pagar por los pecados de esos ángeles y de nosotros que nos hemos arrepentido. Y volver de la muerte eterna. Porque Él no muere. Él no tiene principio ni fin. Pero el santuario terrenal me muestra eso. Ahora miremoslo así. Cuando el cordero se está consumiendo en el altar de los sacrificios, ¿qué simboliza eso? Simboliza Apocalipsis 20, verso 10, verso 15 y otros textos que hablan sobre el lago que arde con fuego y azufre. Ahora, el lago que arde con fuego y azufre no es como algunos piensan allí. No, el lago que arde con fuego y azufre, allá llegan y son quemadas las personas en un instante, en un momentico. No, no es así. Para eso hay un juicio, y en el juicio se determina una sentencia de acuerdo a los pecados que han cometido los impíos. Y de acuerdo a los pecados que han cometido los impíos se le da sentencia. Unos, pueden decir algo, se le dan 200 años, 300, 450, 580. Esa es la sentencia. Y esa es la sentencia de estarse quemando en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces el lago que arde con fuego y azufre es un lago que va consumiendo a las personas y a los demonios de la planta de los pies hacia arriba. Oh, interesante. Y de pronto usted me dirá que de pronto le dé otra prueba más. Déjeme mirarle acá y le damos otra prueba más con respecto a esto. A ver. Zacarías 14, el verso 12. Y esta será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca.
Ese texto me está diciendo que el lago de fuego, las personas que son lanzadas al lago de fuego empiezan a consumirse por los pies y lo último que se le consume son las cuencas de sus ojos, porque los ojos son los que van a estar viendo las oportunidades que Yahweh le ha dado, le abre los libros para que vea todas las oportunidades que Yahweh le brindó y por qué se está consumiendo allí de acuerdo a la sentencia que se le dio. Por lo tanto, el lago de fuego es la parte de la muerte eterna donde las personas, Satanás, los demonios y los impíos se van a consumir de acuerdo a la sentencia que se les dio en el juicio investigador. ¿Y cómo lo vemos nosotros en la sombra? Pues de la misma manera. Usted coloca, o el sacerdote colocaba el cordero allí en el altar de los sacrificios y eso no se consumía ya. No, señor. Eso se consumía ahí de las 9 hasta las 3 de la tarde. Duraba todo ese tiempo consumiéndose, poco a poco consumiéndose hasta que se consumía todo. Y luego colocaban el sacrificio vespertino y se seguía consumiendo para que se cumpla Apocalipsis 20:10, donde dice que son arrojados al lago de fuego y azufre donde están la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y eso por los siglos de los siglos hace referencia al octavo milenio, y el octavo milenio tiene 10 siglos, y el número 10 es el número de la perfección, lo cual significa que durante 1000 años se van a estar consumiendo las personas en el lago que arde con fuego y azufre de acuerdo a las sentencias que se le dieron en el juicio investigador. Pero ahora vuelvo otra vez a la parte. Yahshua pagó muerte eterna. Paga muerte física y paga muerte eterna. Digamos que en la muerte física lo matamos nosotros, todos nosotros los sacerdotes, el sumo sacerdote, el pueblo. En muerte física lo matamos todos nosotros. Y en muerte física lo mató Satanás y lo mataron los demonios también. Pero ¿y en muerte eterna? ¿Cómo así? Es que Yahshua pagó la muerte eterna de nosotros, murió en la cruz con la muerte eterna que nos corresponde a nosotros. Y el encargado de darle muerte eterna a Yahshua es Malquisedec. Aquí hay misterio tan serio. Malquisedec es el encargado de la justicia. ¿Por qué? Porque Yahshua cargó sobre él un poconón de pecados y la paga del pecado es muerte y la justicia es implacable. La justicia desbarata todo lo que la haya abolido. Todo lo que la haya abolido. Es por el amor y la misericordia de Yahshua que se ofreció por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida. Y me parece interesante esta parte. El Elohim que le dio muerte eterna para cumplir el designio de nosotros es Malquisedec Yahshua. Pero como Yahshua no puede morir porque él es Elohim, igual que Malquisedec es Elohim, ¿sí ve? Entonces Yahshua, él se resucitó a sí mismo, como Elohim se resucitó a sí mismo, porque él saca y dice: yo soy la resurrección y la vida. Yahshua se resucitó solo porque él tiene poder sobre la muerte y la venció. Él se resucitó solo. Oh, venció la muerte, ahora tiene las llaves de la muerte. Y Malquisedec le da vida como humano. Y usted mira, ¿cómo puede ser eso posible así? Claro, usted y yo tenemos vida por Malquisedec, porque Yahshua es el que nos creó a nosotros, pero Malquisedec es el que nos dio el soplo divino. Y la firma o la impronta que tenemos en nuestro ADN de Yahweh, pero de Yahweh Malquisedec, pero ese Yahweh es para los tres. Hay un poco, ¿no?, de misterios tan hermosos y tan lindos en esta otra parte. Entonces, como humano, Yahshua ahora resucita, porque lo resucitó ¿quién? Y déjenme mostrarles este texto de Romanos 8, versículo 11. Dice el Eterno: y si el ruat de aquel que levantó de los muertos a Yahshua,
Oh, ¿quién levantó a los muertos a Yahshua? El Ruat, Malquisedec. Dice, mora en vosotros. El que levantó a los muertos a Yahshua Hamashiach vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Ruat que mora en nosotros. Oh, entonces queda completo el patrón profético en lo que son las figuras, las sombras y los símbolos del santuario terrenal vistos en la realidad. Oye, ya no en figuras, ya no en sombra ni en símbolos, sino visto ¿dónde? En la realidad. Y eso es lo que hemos visto nosotros hoy a través de esta conferencia. Y espero que usted pueda ver las conferencias anteriores, la 129 y la 128. Todos los días por el perfil de Yachet Nuneres estoy dando estas conferencias para honra y gloria del Eterno. Hoy tocó esta. Espero que usted haya sido impresionado por nuestro Elohe Malquisedec en ese momento y entienda y comprenda las realidades del santuario celestial cumpliéndose a la parte de la luz del santuario terrenal que se dio. Pero el santuario terrenal, como usted entiende y comprende, es una copia, una sombra, una figura de la realidad o del santuario celestial. Y aquí estamos desvelando nosotros esos misterios a la luz del santuario terrenal con la realidad del santuario celestial. Oye, me parece bastante interesante esta otra parte. Espero que de pronto esto le haya motivado a usted a investigar, a escudriñar mejor. Si tiene alguna duda, pues tendrá que volver a repetir esta conferencia. ¿Sí ve? En el perfil mío queda grabada. Y si no, en el canal de YouTube, Aceite Extra, usted entra allí, se inscribe y allí puede ver todas las conferencias que hemos dado hasta este momento. Esta es la conferencia número 130. ¿Sí? Si quiere más información, puede ver los libros que he escrito, están por Amazon, he escrito más o menos 30 libros, allí lo puede ver, o si no por el perfil mío de Yachet Nuneres, ahí tengo más de 1200 artículos que usted puede escudriñar y profundizar cada día más. La honra, la gloria y la alabanza sean para el Eterno. Voy a pedirles a ustedes que tengamos la tefilá para finalizar. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por esta conferencia que nos hace comprender la realidad del santuario terrenal. Gracias por mostrarnos las conexiones correctas, precisas a través de las Sagradas Escrituras y que podamos entenderlas, comprenderlas y prepararnos mejor para el reino de los cielos. Perdona nuestros errores, nuestros pecados, no los tenga en cuenta y rogamos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahshua Hamashiach. Amén. Amén. Apreciados amigos y hermanos en el mundo entero, acá desde esta finca aquí en Colombia, así mire, un abrazo allá a la distancia, en los diferentes lugares, en los países que ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua Hamashiach. Una feliz noche, Shalom Ubrajó para cada uno de ustedes. Mañana con la ayuda del Eterno tendremos otra conferencia por estas mismas aplicaciones. Feliz noche, el Eterno me le bendiga.